El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Es la continuación del Evangelio de ayer, donde leíamos precisamente que le dan a Jesús el rollo del profeta Isaías, lo proclama y él se autodenomina precisamente como esa salvación que ha llegado a la humanidad, como una salvación absolutamente distinta y diferente a la que ofrecían los profetas, a la que ofrecían los predicadores, a la que ofrecían aquellos que se hacían llamar pseudo mesías o salvadores o pseudo maestros. El ambiente judío de aquel tiempo era verdaderamente un ambiente donde había muchas líneas de pensamiento, donde muchos, ¿verdad?, querían hacer entender y creer a los demás que solamente lo que ellos decían, eso tenía valor. Y es importante darnos cuenta cómo en esta dinámica no entra Jesús. Estamos en los primeros días de la predicación pública de él, y todos los evangelistas han subrayado la autoridad extraordinaria, el prestigio que emanaba de su persona y de su palabra. Jesús era bien conocido, no era una persona desconocida en Nazaret, en Galilea, no, le conocían bien. ¿Por qué? Porque él se movía con toda la naturalidad en aquel ambiente social. Entonces, el ambiente judío de aquel tiempo estaba marcado por una gran influencia de las escuelas, de los grupos de escribas y letrados que se dedicaban a comentar la Escritura a fuerza de referencias bíblicas. Y esto se fundamentaba principalmente en la Torá, en la ley, en la forma de cómo se tiene que vivir, porque si no, llega el castigo de Dios, llega la maldición de Dios. Y entonces también la enfermedad, ¿sí?, se era considerada como un castigo de Dios. No olvidemos aquel pasaje: ¿quién pecó, él o sus padres, para estar así? Entonces es en esta dinámica donde se va desarrollando precisamente la actividad de Jesús de Nazaret. Ahora, ¿verdad?, Jesús expone unos comentarios nuevos que no se refieren a ninguna escuela de pensamiento sino que brotan del fondo de sí mismo. Surge un pensamiento revestido de autoridad, revestido de misericordia, revestido de verdad, revestido de compasión, revestido de cercanía. Los rabinos, ¿verdad?, los maestros, los pseudomaestros, eran personas que tendían a ver desde lejos, que no se mezclaban con el pueblo, porque entonces quedaban impuros. Y entonces Jesús es alguien que se atreve a estar con la gente y entre la gente. De ahí le brota precisamente toda esa autoridad. Y él, ¿verdad?, más que apoyarse en tradiciones de escuelas, apela directamente
a la conciencia de la persona, a la conciencia de los interlocutores. Y en la sinagoga, donde se encuentra ahora anunciando, ¿sí?, está también un hombre que tenía un demonio. Y aquí radica precisamente el primer signo en Lucas de la misericordia y de la salvación. Más allá de que en el contexto de la época cualquier enfermedad rara se pensaba o se tenía como una posesión diabólica, hoy sabemos que la epilepsia de aquel tiempo, ¿verdad?, en nuestro tiempo, pues en aquel tiempo era una posesión diabólica, porque claro, una persona epiléptica, ¿verdad?, pues cae al suelo, echa espuma, etcétera. Hoy sabemos que era una enfermedad, es una enfermedad normal, digámoslo así, ¿sí? Pero también de esas enfermedades curó Jesús. Pudo haber entre estos exorcismos algunos auténticos y otros que eran meras enfermedades, pero también de las cuales Jesús curaba. Ese demonio quitaba al hombre su libertad. El demonio coarta nuestra libertad. El demonio nos ata. El demonio nos esclaviza. El demonio nos achica, nos empequeñece. Nos quita la dignidad. ¿Cuál dignidad? De ser hijos. Nos convierte en esclavos. Nos hace estar a su merced. Nos mueve, ¿verdad?, como fichas de ajedrez. O nos barajea como cartas de los naipes. Entonces, aquí hay un tema muy importante, porque a nosotros también, ¿verdad?, nuestros demonios nos quitan la libertad y nos encadenan. Y cada quien, en lo más profundo de nuestro ser, sabemos dónde le damos cabida al mal. Nos encadenan nuestras costumbres poco cristianas, a nuestros pecados, a esas aficiones que no nos ayudan a ser mejores, que no nos ayudan a ser felices, que no nos ayudan a ser transparentes, que no nos ayudan a irradiar esa luz, esa gracia que tenemos. Jesús destruye el mal. Él es la santidad de Dios y viene a arrasar con todo aquello que atente contra la misma, ¿sí? Y pone simple y sencillamente el acento en un tema: la perfección en el amor, la perfección en la misericordia, la perfección en la caridad. Esta es la batalla contra el demonio y lo vence porque ama a la humanidad, porque ama al que sufre, porque ama al que llora, porque ama al que se alegra, porque ama al pecador y por eso expulsa al pecado. Llama mucho la atención cómo en la Jornada Mundial de la Juventud pasada, ¿verdad?, pues el Papa dijo una frase que al principio a todos se escandalizó: todos caben en la iglesia, pero no todo cabe en la iglesia. El pecado no cabe en la iglesia, aunque todos seamos pecadores. Entonces, ante esta realidad, Jesús viene a hacer nuevas todas las cosas. Jesús viene precisamente a destruir el mal, a ir creando, ¿sí?, a ir renovando, a ir recreando el amor en la humanidad. Él nos quiere liberar a nosotros de todo lo que nos ata, pero hay que dejarle la vida en sus manos, nuestra vida en sus manos. Hay que permitírselo. Hay que quitarnos de ese protagonismo, de ese racionalismo inútil.
No estoy diciendo que no hay que pensar, no estoy diciendo que no hay que ser críticos, no estoy diciendo que no hay que profundizar, por supuesto que sí, pero finalmente llegar a encontrar y a descubrir que solamente con Él y en Él podemos ser libres. Este es el primer milagro que relatan los evangelios de una liberación. Y lo hace de manera extraordinaria. El hombre encadenado por el demonio vuelve a ser una persona normal, vuelve a ser humano, vuelve a ser hijo de Dios, vuelve a ser un miembro de la sociedad capaz de reintegrarse a ella, de aportar a ella y de transformarla también con su testimonio. Jesús se manifiesta ya en este milagro simple y sencillamente como aquel que anunció Lucas, el Emmanuel, el Salvador. Y esto es precisamente lo que viene a transformar toda la historia de la humanidad, lo que viene a renovar todas las cosas. A este Jesús que la gente desea conocer como uno más de los suyos, se manifiesta con autoridad y poder y a la gente le asombra. ¿Quién es este? ¿Qué tendrá su palabra? Es que a Jesús hay que conocerle con otros criterios. Es que hay que permitir, hay que dejar que Jesús llegue a nosotros con otros criterios, con otros esquemas mentales, con otra experiencia. Muchas veces nos sucede que conocemos a las personas y que con el tiempo nos vemos obligados a cambiar de opinión sobre ellas. Descubrimos en ellas otro aspecto de su persona que nos lleva a revalorizar, aunque muchas de las veces tendamos a lo contrario, a juzgar y a condenar. Es bueno que abramos los ojos y el corazón y veamos a nuestros hermanos con los ojos y el corazón que Dios nos ve y nos ama. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de poder vivir liberados de nuestros demonios, de nuestros pecados y seamos verdaderamente signo del reino.